el mediastino testicular, donde van a recorrer los elementos nobles de este órgano, tanto de la parte vascular como son sus arterias, venas y asimismo también la parte nerviosa, los tabiques interlobulares que van a separar en estos espacios donde van a estar ubicados los túbulos seminíferos, y el tejido conectivo intersticial que va a estar inmerso en medio de estos túbulos seminíferos. El parénquima, que ya viene a ser la parte funcionante, la parte funcional, esta va a estar constituida por los túbulos seminíferos, que son en número de 3 a 4, como se está viendo en la diapositiva. Y como ven, estos túbulos van a estar súper enrollados dentro de estas cavidades. Y esto para que puedan tener su propia funcionalidad. Y si nosotros los estiramos, estos túbulos, de una manera delicada, vamos a ver que miden una longitud más o menos de unos 70 a 80 centímetros de largo. Entonces se dan cuenta lo súper enrollados que están para que puedan entrar en estas cavidades pequeñísimas, ¿no? Y es aquí donde en estos túbulos seminíferos donde se va a originar todo este proceso de la espermatogénesis. Entonces acá ya tenemos cortes transversales de estos túbulos y estamos viendo cómo en su interior hay distintos tipos de células. En sí vienen a ser todas las células, estas células vienen a ser las células germinales, las que van a originar a los futuros espermatozoides. Y es por eso que, bueno, ya acá me adelanto a decirles que hay dos tipos de células dentro de los túbulos seminíferos, ¿no? Las células germinales, que ya les mencioné que están por dentro de los túbulos, y las células de sostén, que también están dentro y en las cuales van a ayudar a que estas células germinales no se mueran. También es importante ver que afuera de los túbulos seminíferos, en el intersticio, vamos a encontrar elementos vasculares, es decir, capilares, pero también vamos a encontrar células, que vienen a ser las células de Leydig, muy importantes para la producción de la testosterona. Entonces ahora vamos a ahondar pues específicamente en estas células germinales, en esta parte inicial. Vamos a ver que en un primer estadio vamos a encontrar a las espermatogonias, que vienen a ser, entre comillas, como las células madre, que van a originar pues todos los estadios de maduración de estas células hasta originar a los espermatozoides, ¿no? Pasando por lo que es el espermatocito primario, el espermatocito secundario, el estadio espermátide y finalmente hasta el espermatozoide tal y cual lo conocemos. Entonces empezaremos comprendiendo cómo esta espermatogonia va surgiendo. Esto ya surge desde la etapa embrionaria y en los niños nacen ya con espermatogonias. Y estas espermatogonias se van a dividir por procesos de mitosis. Inicialmente solamente van a originar espermatogonias, pero ya cerca de la pubertad ya no solamente van a originar espermatogonias puras, sino que ya se van a diferenciar en dos tipos de espermatogonias: las espermatogonias de tipo A y las espermatogonias de tipo B, en todo este proceso de mitosis. Las espermatogonias de tipo A van a seguir originando más espermatogonias, de tal manera que van a asegurar que este proceso de espermatogénesis siga vigente a lo largo de la vida del hombre. En cambio, las espermatogonias de tipo B son las que se van a ir a la diferenciación para originar a los espermatozoides. Entonces ahí ya tienen una diferencia en lo que son las espermatogonias de tipo A y de tipo B. Entonces esta espermatogonía de tipo B va a seguir dividiéndose por procesos de mitosis, y eso significa que las células hijas van a seguir manteniendo la misma cantidad de material genético para originar finalmente a los espermatocitos primarios. Hasta aquí están las divisiones mitóticas. A partir del espermatocito primario es que se inician lo que son las divisiones meióticas. Y como ustedes ya saben por sus clases de histología, de citología, la meiosis pues tiene dos fases, ¿no? La meiosis 1 y la meiosis de tipo 2 o de fase 2. Esta meiosis 1 se va a caracterizar, esta división, porque va a ser de tipo reduccional. Eso significa que las células hijas se van a formar, pero van a tener la mitad del material genético, es decir, van a tener una característica
haploide, ya no diploide como su célula original. Y después va a continuar esta segunda división meiótica a partir del espermatocito secundario que se ha originado, y va a originar más células hijas, pero esta segunda división meiótica ya no es de tipo reduccional, sino es de tipo exponencial. Eso significa que las células hijas van a seguir manteniendo la misma cantidad de material genético, pero la diferencia es que van a surgir más células hijas, y es por eso que se caracteriza que es de tipo exponencial, porque van a aumentar más células hijas, ¿no? Entonces acá ya se originan las espermátides, y hasta aquí terminan todas las divisiones celulares. Acá ya no se van a producir más divisiones celulares, y es a partir de aquí lo que va a suceder es un proceso de maduración, un proceso en el cual la citomorfología de estas espermátides va a ir cambiando progresivamente. Como ven, el núcleo se va a ir siendo más excéntrico, en el otro polo se va a ir formando lo que es la cola, ya se va esbozando también lo que es la pieza intermedia, y el citoplasma se va eliminando hasta que da como nosotros conocemos a los espermatozoides, ¿no? Y todo este proceso de maduración en la cual estamos observando estos cambios citomorfológicos se llama lo que es la espermiogénesis. Las células de Sertoli van a pertenecer al grupo de las células de sostén. Y bueno, esquemáticamente sabemos que estas células de Sertoli van a abarcar pues todo el espesor de lo que es el túbulo seminífero, en virtud de que las células germinales se van a aproximar a esta célula de Sertoli para que ésta le conceda protección, pero también le conceda nutrición. Y es en base a las células de Sertoli que las células germinales pueden mantenerse vivas. Y como ven en lo que es la parte morfológica, el núcleo de las células de Sertoli, como ven, van a ser núcleos bastante grandes, que van a tener esta forma ovoide, o si no de forma triangular, con esta cromatina laxa y la presencia del nucleolo. Y es lo que vamos a distinguir en esta diapositiva en la parte izquierda, ¿no? Inicialmente en la parte más externa del túbulo seminífero estamos viendo las células mioepiteliales, que es una capa de musculatura lisa. Después en una primera instancia, en la parte más externa, vemos la presencia de las espermatogonias, que más adelante ya vamos a ver cuáles son sus características histológicas. Después vemos a los espermatocitos primarios, y después ya vemos a la presencia de los espermatocitos secundarios y a las espermátides. Como vamos a ver más adelante, lo que se va a distinguir en mayor cantidad ya hacia la parte interna del túbulo seminífero es en mayor cantidad la presencia de espermátides. Vamos a tratar de ubicar la presencia de estos espermatocitos secundarios. Y acá tenemos una célula de Sertoli. Como ven, es un núcleo alargado en sentido perpendicular a la base. La cromatina es laxa y se caracteriza porque tiene la presencia de nucleolo. Entonces, esa va a ser la característica de la célula de Sertoli. Acá también podemos aprovechar para ver en la parte intersticio lo que son las células de Leydig, que como vamos a ver más adelante, se van a caracterizar porque su citoplasma tiene una tinción mucho más eosinofílica, más rojiza, en lo que se ve con la coloración de hematoxilina y leucina. Acá vemos otro diagrama donde estamos viendo pues la presencia de masa externa de las células mioepiteliales, la lámina basal, y adosada a esta lámina basal vamos a ver la presencia de las espermatogonias. Las espermatogonias de tipo A se van a caracterizar porque tienen una cromatina mucho más laxa y homogénea, y si es que en algunas células se puede observar lo que es la presencia de esta vacuola, la vacuola nuclear, que es un poco difícil encontrarlo. Si bien en esta diapositiva se están mencionando dos tipos de espermatogonias A, de tipo claro y oscuro, nosotros viendo desde el punto de vista didáctico solo vamos a considerar las espermatogonias de tipo A, que es lo que tienen que identificar. Entonces que no se olviden que tiene una cromatina laxa, el núcleo es redondo,
no es tan voluminoso como vamos a ver como lo tiene el espermatocito primario, y como les digo, no hay mayor presencia de otra organela. En cambio, en la espermatogonia de tipo B, vamos a ver que el núcleo es también redondo, pero en la cromatina presenta grumos pequeños, dispersos, y hay la presencia muy clara de lo que es un nucleolo. Ese es lo característico de las espermatogonias de tipo B, y es lo que vamos a ver en abundancia, como vamos a ver más adelante. Después vamos a ver a los espermatocitos primarios, que se van a caracterizar porque este es el estadio que va a presentar el núcleo más voluminoso, más grande. Y la cromatina la vamos a distinguir porque esta es bastante gruesa. Se presenta bastante condensada y gruesa en grumos gruesos. Los espermatocitos secundarios, como le dije, es un poco difícil encontrarlos, y lo que vamos a ver en su gran mayoría es la presencia de las espermátides, que van a caracterizarse porque están mucho más hacia el interior, son núcleos redondos, un poco más pequeños. Si bien se ve una cromatina que esté aparentemente homogénea, se ven dispersos estos fragmentos, se ven dispersos por la presencia de estos pequeños nucleolos, y es lo que va a caracterizar a las espermátidas, muy distinto al espermatocito secundario, que va a carecer de estos nucleolos. Y más hacia la luz ya vamos a ver pues la presencia ya de espermatozoides ya en fase de una maduración mucho más avanzada, y también espermatozoides ya maduros. Entonces vamos a recapitular las distintas fases de desarrollo de la espermatogénesis. Hemos mencionado las etapas de mitosis de las espermatogonias hasta el espermatocito primario, que van a ser más o menos unas 7 divisiones mitóticas, y esto corresponde al estadio de la espermatocitogénesis. Entonces no se confundan este término con el término general que engloba todos estos procesos. Una vez que ya llegamos al espermatocito primario, y como es lógico, como son divisiones mitóticas, va a seguir teniendo 46 cromosomas, es decir, va a seguir teniendo esta naturaleza diploide de cromosomas. A partir de este estadio es que se inicia los procesos de meiosis, las divisiones meióticas. Y a partir de este espermatocito primario se inicia lo que es la primera división meiótica, que se va a caracterizar porque es de tipo reduccional, ¿no? Estamos viendo cómo de lo que es diploide las células se vuelven las células hijas se vuelven haploides, originando lo que son los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios van a iniciar lo que es la segunda división meiótica, la cual ya no va a reducir la cantidad de material, pero lo que va a aumentar es el número de células hijas, y es por eso que se caracteriza porque es ecuacional o exponencial. Y hasta aquí suceden, como les mencioné, las divisiones meióticas, hasta lo que es el estadio de espermátide. A partir de aquí ya viene este proceso de espermiogénesis, de la espermatida hasta espermatozoide, en la cual lo que vamos a observar durante este proceso de maduración son los cambios en la citomorfología, ¿no? Para originar todas las características correspondientes a un espermatozoide maduro. En la ovogénesis, como ven, en la mujer es muy distinto. Si bien ya en la etapa embrionaria se van formando las ovogonias, estas ovogonias después van a originar lo que son, a través de procesos también mitóticos, lo que es los ovocitos primarios. Y es así que las niñas cuando nacen con ovocitos primarios en estadio de profase. Y es ahí donde se detiene esta división celular. Se va a detener de tal manera que las niñas nacen con un promedio de 2 millones de espermatocitos primarios. Y a medida que va creciendo hacia la pubertad, estos espermatocitos primarios van a ir regresionando. No todos van a llegar a un desarrollo o van a completar sus divisiones celulares. Y a medida que va llegando a la pubertad, solamente van a llegar hasta este punto unos 40.000 espermatocitos, de los cuales solamente, y es a partir de la pubertad que ya comienza a originarse, pues otra vez activarse la división celular, van a pasar por todos los procesos de meiosis hasta llegar al espermatocito secundario,
que se va a detener en la etapa de metafase, que ese es el estadio en el cual se encuentra ya el óvulo maduro. Y cuando este óvulo maduro en metafase se una con un espermatozoide, recién completará su división celular, originando lo que es ya el nuevo ser. Ahora entiéndase que en el momento de la pubertad, como le dije, como han estado regresionando, los ovocitos solamente llegan hasta este punto 40.000. Y de estos 40.000 solamente van a llegar a estadio de ovulación, a formarse como óvulos, unos 300 o 400. Una vez que ya se acaban estos óvulos, es que la mujer ya entra en un periodo de lo que se llama el climaterio, previamente, y después ya entra a lo que es al periodo de la menopausia. Acá vamos a recapitular lo que es el proceso de espermatogénesis. Vemos cómo están las espermatogonias de tipo A y de tipo B. Como dijimos, las de tipo A van a seguir originando más espermatogonias de tipo A, y las de tipo B son las que van a seguir los distintos estadios de maduración, yendo por lo que es el espermatocito primario. Como ven, acá se sigue desarrollando hasta el espermatocito secundario y después originando a lo que son las espermátides. Y estas espermátides lo que van a hacer es cambiar citomorfológicamente para llegar al estadio de espermatozoide maduro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a identificar? Vamos a ver las células de Leydig, las células mioepiteliales, las espermatogonias de tipo A, de tipo B, los espermatocitos primarios, secundarios y las espermátides. En este primer corte, es un corte de testículo de roedor, entonces estamos viendo la presencia en el intersticio, que es lo que más que todo este diapositivo lo he puesto por ese motivo, y miren estas células, ¿no? Tienen estos núcleos pequeños o redondos, con una cromatía ligeramente compacta y la presencia de un nucleolo, pero lo característico es la presencia de este citoplasma eosinofílico. Este es un corte con coloración en hematoxilina eosina. Y acá estamos viendo en primera instancia a las células de Leydig, que están en el intersticio. Ya después estamos viendo los distintos túbulos seminíferos y estamos viendo también en primera instancia a las células mioepiteliales. Y después ya estamos viendo la presencia de las espermatogonias. Como ven, los núcleos son más compactos, más pequeños. Después ya se ve la presencia de estos núcleos más voluminosos, que corresponden a lo que son los espermatocitos primarios, y hacia la luz ya vemos la abundancia de las espermátides, ¿no? Vamos a ver si es que en las siguientes diapositivas podemos ver en detalle algún espermatocito secundario. Acá tenemos una mejor visión, mejor corte. Pues acá tenemos a las células mioepiteliales, ¿no? Después, pegadas a la lámina basal, estamos viendo la presencia de las espermatogonias. Esta espermatogonia, como ven, tiene grumos pequeñísimos. En algunas ya se puede distinguir la presencia de algún nucleolo. Esta espermatogonia es de tipo B y van a ser las más abundantes. Acá vemos otra. Como ven, la cromatina está mucho más homogénea. Y esta vendría a ser una espermatogonia de tipo A. Yendo más hacia adentro, como ven, es como si estuvieran en orden, ¿no? Vemos acá la presencia de toda esta fila de espermatocitos primarios. Como ven, es el núcleo más voluminoso. Si comparamos con todos los núcleos que estamos viendo dentro del túbulo seminífero, es el más voluminoso. Y se va a caracterizar por la presencia de estos grumos gruesos, ¿no? Toscos, que se ven dentro del núcleo. Eso es lo característico del espermatocito primario. Ya más hacia la luz vemos núcleos más pequeños,
con una cromatina más homogénea y la presencia de estos nucleolos. Entonces esto es lo característico de lo que son las espermátides. Vamos a tratar de ubicar algún espermatocito secundario, el cual se va a caracterizar. Acá tenemos uno. Este es un espermatocito secundario. Como ven, es muy distinto a las espermátides, ¿no? Porque las espermátides, como ven, tienen esta presencia de estos nucleolos. En cambio, el espermatocito secundario no. Y ya más hacia la luz ya estamos viendo la presencia de los espermatozoides. Entonces, esto es lo que tenemos que distinguir en lo que son las células germinales. Lo que está señalando el puntero es un núcleo alargado en sentido perpendicular a la base. Doctor, ¿Sí? disculpe que le moleste, pero no se ve el puntero, está muy chiquito. Pero sí ven lo que he englobado. Sí. Ya. El puntero, como ven, solamente pues es una guía, pero acá ya les estoy dibujando este núcleo que es alargado, bastante voluminoso, grande, y se está previendo acá la presencia de su pequeño nucleolo. Estas características corresponden para el núcleo de lo que es de la célula de Sertoli. No solamente tenemos este núcleo, esta célula de Sertoli, acá hay otra. Como ven, son núcleos mucho más voluminosos y con la presencia siempre del nucleolo. Acá hay otro también. Pero como ven, van a ser núcleos voluminosos con cromatina laxa y la presencia de nucleolo. Eso es lo característico, acá hay otro más claro, de lo que es la célula de Sertoli. Listo. Entonces ya hemos visto todas las características de todas las células germinales, lo mismo también de la célula de sostén, que en este caso es la célula de Sertoli. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Acá tenemos un acercamiento. Estamos viendo las células mioepiteliales, las espermatogonias de tipo B. Como ven, es un núcleo más pequeño, con la presencia de esta cromatina en grumos pequeños, ¿no? Y acá después estamos observando más hacia adentro este núcleo voluminoso, con grumos gruesos, que corresponde para el espermatocito primario. Ya más hacia adentro encontramos lo que son las espermátides. Y más hacia la luz ya vemos los espermatocitos ya maduros. Este espécimen corresponde para un testículo de roedor y por lo tanto los espermatozoides de rata o de roedor no son iguales a un espermatozoide humano. Acá les voy a dibujar. Si bien esto lo vamos a ver en otra clase, acá ya vamos avanzando para que puedan ver cómo se ve un espermatozoide de rata. La cabeza tiene esta forma como si fuera de un anzuelo. Y ese es lo característico, acá se lo voy a englobar. Acá vemos un espermatozoide ya maduro, que este es de rata. Y encima les he dibujado esquemáticamente cómo es que se está observando el espermatozoide ya maduro. Entonces, eso es lo que tienen que distinguir en primera instancia en lo que respecta a la gametogénesis masculina, ¿no? Para ver la formación de los espermatozoides. En lo que respecta al aparato genital femenino, vamos a recordar que está compuesto pues, por los genitales externos, la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Todos ellos van a ser importantes, todos los componentes del aparato reproductor femenino van a ser importantes para que pueda producirse el origen de un nuevo ser. No puede haber malformaciones, no puede haber enfermedades ni a nivel de los genitales externos, ni a nivel de vagina,
ni a nivel de la cavidad uterina, porque es importante el nivel de la cavidad uterina, porque es aquí donde se va a implantar el nuevo ser. Lo mismo también no puede haber patologías a nivel tubárico, porque es donde se van a conducir, donde van a recorrer los espermatozoides y también donde va a recorrer el óvulo y también el huevo cigoto ya fecundado va a recorrer para llegar a la cavidad uterina. Si es que hay alguna patología aquí, va a originar no, que se produzca pues una infertilidad o también que se produzcan otros padecimientos como son los embarazos ectópicos, como vamos a ver más adelante. Entonces nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el ovario. En el ovario, como ya les dije, una mujer pues nace con ovocitos primarios en estadio de profase, más o menos unos 2 millones, es decir, 1 millón por cada ovario. Y a medida que va desarrollándose en toda su vida, van a ir regresionándose estos ovocitos y solamente van a llegar a la etapa de madurez sexual unos 40.000. Y de estos 40.000, solamente van a llegar hasta la ovulación unos 300 o 400. Entonces, como ven, el desarrollo de la ovogénesis es muy distinto a la parte masculina. Y es importante que también comprendan cómo es que se va a producir la ovulación. Vamos a ver que esto se produce a través de la formación de folículos, que van a ser desde el folículo primordial, primario, secundario, hasta la formación del folículo terciario o folículo de Graf, que es el que va a originar ya el óvulo maduro. Entonces vamos a detallar las distintas características histológicas de cada estadio, de cada uno, ¿no? Tanto el folículo primordial, primario, secundario, terciario. Y también vamos a ver en el folículo terciario o folículo de Graf la presencia pues de todas estas estructuras, ¿no? Tanto de las tecas, las células de la granulosa, el cúmulo oóforo, la corona radiada, la zona pelúcida, el ovocito secundario y el antro folicular. Entonces, en primera instancia estamos observando la presencia o las características de lo que es el folículo primordial. Este folículo primordial aún va a contener lo que son ovocitos primarios, pero van a estar rodeados por un epitelio simple plano. Ese es lo característico en primera instancia, lo que es este primer folículo, este folículo primigenio, pero un folículo primordial. Ya a medida que se vaya desarrollando por los distintos estímulos hormonales, es que de este grupo de folículos primordiales solamente se va a desarrollar uno hacia todos los estadios que vamos a ver, ya que en el siguiente estadio, que viene a ser el folículo primario, vamos a ver que se sigue produciendo como ovocito primario lo que está conteniendo dentro, pero el epitelio que ya rodea a este ovocito primario viene a ser un epitelio de tipo cúbico. Inicialmente estamos viendo este epitelio simple cúbico. Después se pueden formar más capas de epitelio cúbico, en número de 3 hasta 5 capas. Y estas características aún nos indican que estamos en este estadio de folículo primario. Acá tenemos otra toma. Estamos viendo la presencia de los folículos primordiales. Acá están. Estos son folículos primordiales. Y acá tenemos un folículo primario, ¿no? Como dijimos, acá todavía es un ovocito primario. Y estamos viendo la presencia de esta capa de células cúbicas en número de 1, 2, hasta, bueno, acá se están observando hasta tres capas, ¿no? De epitelio cúbico. Y esto aún, bajo estas características, aún nos indica que estamos en un estadio de folículo primario. Ya en el estadio de folículo secundario, crece mucho más las capas de células y ya pierden esta forma cúbica y lo que vemos es un conglomerado de células. Y llega un momento en que en este conglomerado de células comienzan a aparecer estos espacios. Estos espacios son lo que en el futuro van a fusionarse y van a originar lo que es el antro
el antro folicular. Pero también hay que distinguir unos espacios en especial que van a tener esta forma redonda y van a estar rodeadas con estas células que ya vienen a ser las células de la granulosa de una manera relativamente ordenada. Estos espacios redondos, rodeados con estas células relativamente ordenadas, vienen a ser lo que son los cuerpos de cal Exner. Esos son los cuerpos de Cal-Exner. Entonces, estos son lo que va a caracterizar al ovocito, perdón, al folículo secundario, ¿no? En este estadio. Aún aquí seguimos observando ovocitos primarios. En la parte externa ya vemos que se van formando las tecas, tanto la teca interna como la teca externa. ¿Cómo se van a distinguir las tecas? La teca interna se va a caracterizar porque es un conglomerado de células, pero los núcleos se van a caracterizar porque son redondos, con una cromatina algo densa, compacta. En cambio, en la teca externa se van a caracterizar porque los núcleos son alargados y esto está conformado por como células de tipo mioepitelial. Estas tecas, ¿por qué se van a caracterizar? Porque van a estar encargadas de la producción de andrógenos, que van a ser los precursores de la formación de los estrógenos. Eso ya lo vamos a ver específicamente cuando veamos lo que es la clase de ciclo menstrual. Entonces estas son todas las características que corresponden para un folículo o un estadio de folículo secundario. El estadio de folículo terciario o folículo de Graf, como ven, ya se formó este espacio grande que viene a ser el antro folicular. Cuando ya se forma todo este antro folicular, entonces ya podemos hablar que estamos en un estadio de folículo terciario o folículo de Graf o folículo maduro. Acá también estamos viendo hacia la periferia las células de la granulosa. Más hacia afuera también estamos viendo lo que es la teca interna y la teca externa. Y estamos viendo acá que ya con todos los procesos de división celular de meiosis, ya se ha originado aquí lo que es el ovocito secundario, en estadio de metafase, como les mencioné. Este segmento lo vamos a estudiar en la diapositiva que vamos a ver más adelante. Entonces acá vamos a recapitular todo lo que hemos mencionado, ¿no? Como desde la etapa embrionaria se ha formado, hemos visto la presencia, la formación de las ovogonias, cómo se originaron los ovocitos primarios, y es bajo este estadio, bajo el cual las niñas nacen con sus ovarios ricos en estos ovocitos primarios, más o menos en un número de 2 millones, 1 millón por cada ovario, y después esta división se detiene, y esta se va a comenzar a activar otra vez esta división celular cuando se llegue al estadio de madurez sexual, originando posteriormente lo que va a ser el ovocito hasta el ovocito secundario, pero va a quedarse en estadio de metafase, esperando para completar la división meiótica cuando se una con un espermatozoide. Entonces, como les dije, este segmento que les he englobado acá, lo vamos a ver acá. Acá estamos observando el ovocito, que es un ovocito, como les dije, un ovocito secundario. Más hacia la parte externa vemos esta estructura como manera de una telaraña, que viene a ser la zona pelúcida. Más hacia afuera y encontramos esta prolongación de células que rodean, que pertenecen pues a las células de la granulosa, que viene a ser la corona radiada. Acá tenemos a las células de la granulosa. Y este otro grupo de células que sirve de puente de unión entre las células de la granulosa y la corona radiada se conoce como lo que es el cúmulo oóforo. Y esas son todas las estructuras que tenemos que
distinguir en lo que es el folículo de Graf o folículo maduro o folículo terciario. Ya para finalizar, otra porción importante en lo que es la embriología que vamos a estudiar es el estudio de la trompa uterina, específicamente de la parte ampular. Recordando, la trompa uterina pues tiene segmentos, ¿no? Porciones, una porción intramural, una porción ísmica, la porción ampular y la porción del infundibular, ¿no? La porción infundibular se va a caracterizar porque tiene la presencia de las fimbrias, muy importantes para poder recoger una vez que el óvulo surge del folículo de Graf, este es expulsado al exterior, como lo ven acá. Entonces, este óvulo tiene que ser recogido por la trompa a través de sus fimbrias para poder introducirlo dentro del mismo y guiarlo hacia dentro del útero. La otra función también que es importante de la trompa uterina es porque tiene que conducir a los espermatozoides, como acá lo estamos viendo. Conduce a los espermatozoides y generalmente la fecundación se va a producir a nivel de la ampolla. Y una vez que ya se produce la fecundación, este huevo cigoto tiene que ser dirigido hacia la cavidad uterina para que en este lugar, en la cavidad uterina, se implante. Cuando hay problemas obstructivos, hay problemas anatómicos en este nivel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este producto no va a poder migrar y no va a llegar a tiempo a la cavidad uterina y se va a implantar en esta zona, a nivel de la ampolla, de la zona ampular, de la trompa uterina. ¿Y qué es lo que va a originar? Se puede desarrollar el producto hasta cierto tiempo. Como estos tejidos no han sido preparados para poder recibir al nuevo ser, ¿qué es lo que origina a medida que va creciendo el nuevo ser? Se va lacerando y se va dañando el epitelio, el tejido. ¿Y eso qué ocasiona? Sangrado. Y es por eso que las mamás o las señoritas acuden, porque comienzan a sentir dolor. Este sangrado que va hacia la cavidad abdominal hace que las terminaciones nerviosas se lo traduzcan en forma de dolor. Y cuando se ve en la ecografía, lastimosamente, pues se encuentra el producto a este nivel. Y lo que se tiene que hacer es, para poder salvar la vida de la madre, es hacer una exéresis de lo que es toda esta trompa, se pierde, para poder salvar la vida de la madre. Entonces es por eso que también es importante que comprendan lo que estamos explicando pues ahora. ¿Qué vamos a observar a nivel de la zona ampular? Es un corte transversal. Vamos a ver la presencia del tejido conectivo, del mesotelio, de las capas musculares en disposición longitudinal externa y circular interna y la mucosa tubárica. Acá vemos el corte transversal, ¿no? del tubo o de la trompa ovárica a nivel ampular. Hacia la parte más externa tenemos lo que es el mesotelio, que va a ser un epitelio simple plano. Debajo vamos a encontrar el submesotelio, que va a ser un tejido conectivo en el cual van a estar inmersos todos estos componentes, tanto nerviosos, pero también principalmente estos componentes vasculares. Más hacia adentro, ¿qué vamos a poder detallar? Ya la parte muscular. Como hemos dicho, se dispone en forma de en fibras longitudinales externas y circulares internas. Acá se distingue fácilmente lo que es la capa circular interna, ¿no? Vemos todas las fibras que están por el efecto del corte transversal, la estamos viendo de forma alargada, longitudinal. Las fibras que vamos a ver, lo que es las fibras longitudinales externas, se ven solamente algunos filetes. Acá se está viendo algunas partes. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a observar en el caso que nosotros viéramos un acercamiento mayor? La fibra circular interna, como les dije, van a verse pues en cortes longitudinales, ¿no? Por la disposición de las fibras. Y los vamos a ver así. Ese es el circular interno. Y el longitudinal externo, por la misma disposición, vamos a ver los cortes, pero transversales de las fibras.
Entonces, esa es la disposición que tenemos que observar en esta zona, ¿no? Tanto la longitudinal externa como la circular interna. Más hacia adentro ya vemos la presencia de la mucosa, y en la mucosa vemos que se están formando múltiples pliegues. Y eso es lo característico a nivel de esta porción. En una observación mucho mayor, vamos a ver la parte de la mucosa y vamos a distinguir la presencia de estos tres tipos de células a nivel de la mucosa: el epitelio cilíndrico, las células secretoras y las células indiferenciadas. Acá tenemos un acercamiento mayor, estamos viendo estos repliegues mucosos y estamos viendo que están recubiertos por epitelio, por este epitelio simple cilíndrico, que se va a caracterizar porque es ciliado. Como ven, hay la presencia de estos cilios. Los núcleos, como corresponde, pues son totalmente alargados. Las células secretoras se van a caracterizar porque tienen el núcleo mucho más voluminoso, más ancho, la cromatina es densa, compacta, pero el citoplasma no tiene esa reacción tintorial que tiene el epitelio simple cilíndrico, que es ligeramente eosinófilo, sino que no tiene ninguna reacción tintorial, ya que se los estoy englobando. Es decir, se ve totalmente pues blanco, ¿no? No tiene reacción tintorial. Y eso es lo que caracteriza a la célula secretoria. Aparte de que no tiene cilios. Y finalmente tenemos también a las células indiferenciadas, que las vamos a ver ubicadas o relacionadas a la lámina basal. Acá tenemos una. El citoplasma también no tiene reacción tintorial. Este es un corte con coloración de hematoxilina y eosina. Y el núcleo, como ven, es mucho más pequeñísimo, es redondo y espigenótico, con una cromatina densa compacta. Entonces, todo eso con estas características histológicas ya corresponden para lo que es una célula indiferenciada. Acá tenemos más células secretoras, acá hay una, acá hay otra. Acá vemos un mejor detalle. Y acá estamos viendo, ¿ves? Cómo tenemos al epitelio simple cilíndrico. Y como ven, tiene la presencia de estos cilios, ¿no? Células secretoras, acá tenemos una, dos. Estas ya vienen a ser células secretoras. Y lo que está con flechitas negras acá señalándoles, acá hay una y acá hay otra. Esas ya vienen a ser lo que son las células indiferenciadas. Como ven, el núcleo es muy pequeño, más pequeño y es redondo, con la cromatina es mucho más compacta y densa, a diferencia de los otros dos tipos de células que hemos observado. Y acá estamos observando lo mismo, ¿no? Acá tenemos el epitelio cilíndrico, acá tenemos una célula secretora con una célula indiferenciada. Y se ve mucho mejor detalle lo que es el epitelio simple cilíndrico. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Como les dije, en cada clase se les va a hacer un examen oral. Como estamos empezando esta primera clase, ¿desean que ahora les tome el examen oral o les tomo el examen oral sobre este tema en la siguiente clase, en la primera hora? ¿Están ahí, jóvenes? Doctor,
Díganme, ¿les tomo ahora o quieren que les tome en la siguiente clase? Bueno, les estoy dando esta oportunidad, como les digo, porque esta es la primera clase. Y en las siguientes clases, sí les voy a tomar, apenas termine la clase, la exposición, les hago la intervención oral. Sí, doctor, ya nos hemos puesto de acuerdo por WhatsApp y hemos dicho que la próxima clase a primera hora. Pues en la próxima clase, jóvenes, a primera hora les tomo. Ahora mismo les voy a dejar en el aula virtual esta presentación y también ya la guía, para que ya también la vayan desarrollando, ¿no? Háganlo ya desde ahora, no esperen a último momento para hacerla. ¿Alguna duda adicional? Doctor, buenas noches. Sí. En mi caso, por ejemplo, el día de hoy tuve muchos problemas con, no sé si es mi internet, pero, por ejemplo, usted mencionaba, no estaba señalando, digamos, espermatides y cosas así. En cambio, yo todavía no veía su cursor y se había retrasado. Ya de un momento para otro no me aparecía todo escrito. Entonces, por ejemplo, para mí hoy día fue súper difícil comprender el tema, puesto que no sé si es mi internet o es que les aparece así a todos mis compañeros. Siempre que tengan ese inconveniente, díganme para volver a recapitular. Quizás usted no me acuerdo, usted me dijo en el medio de clase. No. Ya. Siempre que tengan ese problema, no tengan miedo, indíquenme. Y no hay problema que me interrumpan. Dígame, doctor, tengo problemas, está llegando tarde lo que usted está hablando. Entonces yo recapitulo, no hay ningún problema. Pero tienen que decirme. ¿Ya? Entonces ya será para la próxima clase. Lo bueno es que estas clases son grabadas. Entonces usted también va a poder ver el video y va a poder recapitular lo que se ha explicado esta clase. Pero siempre que tengan ese inconveniente me avisan. No hay problema que me interrumpan, no me voy a enojar. Me interrumpen y yo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Pero tienen que decirme. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna observación adicional? Sí, doctor, Doctor, disculpe. tengo una duda. A ver, primero la señorita y después el señor. A ver, díganme. Ya, doctor, es que, o sea, yo justo estaba en la asistencia y usted dijo de que